nombre es Moisés Ledesma Ruiz, soy profesor de matemáticas. Este video lo vamos a dedicar a algo muy interesante, que es el volumen de figuras, el volumen de algunas figuras geométricas. En particular, lo vamos a dedicar a visualizar, a comprobar la relación entre el volumen de un prisma con el de una pirámide, de un cilindro con el volumen de un cono y de una esfera. Van a ver ustedes qué situaciones tan interesantes resultan. Espero que les sea de su agrado. En una primera parte hablaremos del volumen de una pirámide. ¿Cuál es el volumen de una pirámide? Bueno, pues es una fórmula muy sencilla y muy interesante, y está relacionada directamente con el volumen de un prisma. Quiero que observen que aquí tenemos un prisma de base cuadrada y una pirámide también de base cuadrada. También, por favor, observen que el área de la base, de hecho son cuadrados, es la misma, es decir, tenemos dos figuras con una base cuadrada de las mismas medidas. También observen, por favor, que la altura de la pirámide y la altura de nuestro prisma es la misma. Bajo esas condiciones, veamos qué sucede. El volumen de un prisma está dado por una fórmula muy simple. Volumen de un prisma está dado por la multiplicación del área de la base multiplicado por la altura del prisma, y es una fórmula que podemos fácilmente dar cuenta de ella. El volumen de la pirámide es justamente la siguiente. Es una fórmula un poquito menos conocida, pero igualmente importante. Volumen de una pirámide es la tercera parte del área de la base multiplicado por la altura. En este experimento, como ya dijimos, las dos figuras tienen la misma altura, las dos figuras tienen la misma base y por supuesto la misma área. Entonces, en esas condiciones podemos validar, es lo que pretendemos hacer, comprobar cómo la pirámide tiene un tercio del volumen del prisma. Dicho de otro modo, si tenemos esta pirámide construida con vidrio, con porciones de vidrio, con tres volúmenes de esta pirámide vamos a completar una vez el volumen de nuestro prisma. Vamos a hacerlo. Llenamos estamos empleando semilla de amaranto, podemos utilizar sal, azúcar o líquidos, con tal que los líquidos no se desparramen. Entonces ahí está. Ponemos una primer cantidad de amaranto de nuestro material en el prisma, y ponemos un segundo. Ahí está. Perfectamente. Y un tercer volumen de nuestra pirámide. Ahí vamos, ahí está. Muy bien. Lo vertemos en nuestro prisma, y bueno, pues ahí está.
Ahí está, ustedes pueden darse cuenta como con 3 volúmenes de el contenido del prisma pudimos completar el volumen del contenido de, perdón, con 3 medidas del contenido de la pirámide pudimos completar el volumen de nuestro prisma. Continuamos, gracias. Vamos a ver el volumen de un cono y el volumen de una esfera. La relación la vamos a obtener a partir de la relación que podemos hacer con el cilindro. Tenemos entonces un cilindro, en este caso este vaso, que nos va a servir como referencia, tomando en cuenta esta marca negra que ustedes pueden ver, que coincide con la altura del cono y coincide con la altura de nuestra media circunferencia. Ahorita vamos a hacer referencia solamente al cono. También queremos hacer notar que el diámetro del cono es el mismo que el diámetro de nuestra circunferencia, nuestro cilindro. Es muy importante este dato. La altura es exactamente la misma en el cilindro y en el cono y corresponde al radio. Es la altura correspondiente al radio de nuestro cono. De modo tal que con esas consideraciones vamos a hacer las siguientes notas. Primero, considerar que el volumen de un cilindro es área de la base multiplicado por la altura. En este caso, el volumen de nuestro cilindro va a ser área de la base. El área de la base, siendo una circunferencia, sabemos que es pi por radio al cuadrado. Por la altura, y dijimos que en particular la altura de nuestro cilindro, esa parte del vaso que es la que vamos a utilizar, hasta donde está la marca negra, corresponde a la medida del radio. Por lo tanto, nuestro cilindro va a tener como volumen, haciendo las operaciones, tendremos entonces pi por el radio elevado al cubo. Ese va a ser el volumen de nuestro cilindro. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto vale el volumen de nuestro cono? Bueno, pues para saber cuánto vale, incluso podemos buscar en internet, buscar en los libros, y resulta que la fórmula del volumen de un cono es la tercera parte de pi por el radio elevada al cubo. Bueno, ¿de dónde sale esa fórmula? ¿Cómo podemos darnos cuenta de la existencia de esa fórmula? Si ustedes se fijan, el volumen del cilindro es pi por radio al cubo y el volumen del cono es 1/3 de ese valor. Por lo tanto, pareciera estar aquí la idea de que si yo tengo un cilindro, si nosotros tenemos un cilindro de la misma altura que un cono, y entonces con el mismo radio, entonces el volumen del cono tendrá que corresponder a la tercera parte del volumen del cilindro. Este juego va a consistir en eso, en comprobar qué tan cierto es que eso sucede. Para esto vamos a usar un poco de amaranto, y aquí ustedes podrán ver, vamos a llenar nuestro cono. Por supuesto es un cono hueco, lo vamos a llenar perfectamente hasta el ras, con todo cuidado. Ahí está, un poquito más. Muy bien, ahí está nuestro
cono, nuestro primer cono. Lo vaciamos en nuestro cilindro con todo cuidado. Ahí tenemos un volumen del cono una vez. Volvemos a llenar nuestro cono con todo cuidado. Ahí está, bien llenito. Que se note pues que tenemos nuestro segundo cono. Lo vaciamos y vamos a ver qué pasa con un tercer cono. Veamos, llenamos también nuestro volumen de nuestro tercer cono con todo cuidado. Ahí está, perfectamente, lo pueden observar. Lo pasamos a nuestro cilindro y observen por favor qué cosa tan maravillosa. Efectivamente el volumen de nuestro cilindro correspondió a 3 veces el volumen de un cono. Por lo tanto podemos afirmar precisamente que el volumen de un cono que tiene el mismo radio que el cilindro y que tiene como altura el cilindro la misma altura del radio, corresponde a 1/3 del volumen del cilindro. Analicemos esta fórmula maravillosa que es el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es una fórmula rara, es una fórmula incluso que pocas veces nos acordamos de ella. La voy a anotar en nuestro pizarrón. El volumen de una esfera es 4/3 de el valor de pi por el valor de su radio elevada al cubo. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Bueno, pues veamos qué cosa tan hermosa sucede si la relacionamos con el cilindro. Aquí tenemos un cilindro, bueno, un vaso con una marca que corresponde esta marca, ustedes pueden observarlo, con la altura del cilindro coincidente con el radio de la esfera. Es muy importante eso. La altura de nuestro cilindro es el radio de la esfera y también, evidentemente, el diámetro de la esfera coincide con el diámetro del cilindro, o el radio de la esfera coincide con el radio del cilindro. Y entonces hagamos el siguiente experimento. Metamos nuestra esfera, la acomodamos ahí en el cilindro. Ahí está. Claro, recordemos que el volumen del cilindro, aquí lo habíamos dicho ya, es área de la base por la altura, etcétera, etcétera. Y en este cilindro particular, cuya altura es igual al radio, bueno, pues nuestro cilindro tiene este volumen, este cilindro en particular, pi por radio al cubo. Bueno, ya metimos nuestra esfera. Ahora veamos cómo llenamos ese hueco que deja la esfera en el cilindro. Pues vamos a ver, utilizando nuestro cono, que ya sabemos que el cono, su volumen es la tercera parte del volumen del cilindro. Entonces llenamos nuestro cono bien, con mucho cuidado llenamos nuestro cono de tal manera que tengamos ahí el volumen correspondiente al cono. Ahí está, más o menos, ahí está. Bueno, entonces vaciamos, observen, nuestro amaranto, es esta semilla maravillosa que conocían los aztecas, que conocían nuestros antepasados, y vean qué cosa tan hermosa sucede. Se nos ha acumulado el volumen exactamente cubriendo nuestro cilindro que marca ahí en el vaso, pues la marca negra. Y entonces podemos afirmar que si el amaranto que pusimos con nuestro cono es la tercera parte del volumen del cilindro, entonces la esfera
está ocupando 2/3 partes de nuestro cilindro. Entonces podemos afirmar que la media esfera, porque es una media esfera, la media esfera, el volumen de esa media esfera es importante. El volumen de esta media esfera es exactamente 2/3 del volumen de nuestro cilindro, que dijimos es pi por radio elevado al cubo. Y entonces, ¿qué sucede con la otra media esfera? ¿Qué tendríamos que esperar? Si este volumen corresponde a 2/3 del volumen del cilindro, si pusiéramos la otra media esfera, serían los otros 2/3. Vean qué cosas tan maravillosas suceden. Por lo tanto, podemos afirmar que el volumen de la esfera completa son 2/3 de esta, más 2/3 de la parte de la otra mitad. Entonces nos aparecerían los 4/3 de pi por radio elevado al cubo. Vean qué genial la invención de esta fórmula. La cultura seguramente milenaria de quienes obtuvieron esta fórmula, en verdad que es un gran hallazgo. Esta comprobación no deja de ser hermosa en tanto nos clarifica. Cuando la vemos sin ningún referente, no nos dice nada, pero ojalá y este experimento que hicimos nos esclarezca el porqué de esta fórmula. Y en matemáticas eso es lo importante: por qué de una expresión, de dónde viene, cuál es su significado. Espero les guste este video. Gracias.